Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Parar una guerra de 53 años que produjo más de 500.000 muertos, del dolor, de la muerte, del despojo, 8 millones de desplazados. Ese solo hecho de llegar a pactar la paz se considera trascendental y eso lo está mirando el mundo en su conjunto. Nuestro acuerdo de paz es el mejor acuerdo al que hemos podido llegar. Para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. A 5 años de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, son importantes los esfuerzos realizados por diversos sectores para implementar lo acordado. Movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo, en medio de una disputa política, buscan superar las trabas impuestas por los opositores a la paz durante el gobierno de Iván Duque y desplegar la potencia transformadora del acuerdo. El primer punto del acuerdo plantea una reforma rural integral cuya centralidad en la mesa de conversaciones se comprende en la revisión de la relación entre los problemas rurales y el desarrollo del conflicto armado interno. La propiedad rural en pocas manos, la pobreza extrema, el abandono estatal del campo y sobre todo el uso sistemático de la violencia como forma de acumulación de tierras, capital económico y poder político fueron factores detonantes de la guerra en Colombia. Pudiéramos decir que la tierra en la historia de Colombia es un factor determinante y fundamental por algo aparentemente contradictorio. Colombia es uno de los países que tiene mayor disponibilidad de tierras con potencial agrícola productivo. Según la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Colombia está entre los 5 países que tienen mayor disponibilidad de tierras con potencial agrícola. Entonces uno dice, y habiendo tanta tierra, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué la tierra está asociada a una guerra de tan larga duración, de tanta crueldad, que inclusive ha frenado el mismo desenvolvimiento económico político del país? La apropiación de las tierras y las guerras civiles del siglo pasado fueron un factor que golpeó y dispersó a comunidades campesinas. Y muchas de esas poblaciones víctimas de esas tempranas fases del desplazamiento forzado tuvieron que llegar a buscar trabajo, en dónde ubicarse. Y lo tuvieron que hacer o en intersticios de las haciendas o propiamente en las haciendas, ofreciéndose como la mano de obra para esa agricultura que nacía ligada a la inversión internacional. Y comienzan allí unas nuevas fases de tensiones entre los campesinos y quienes se habían apropiado de la tierra y seguían apropiándose de las tierras baldías de la nación. Esto genera conflictos no solamente entre los sectores populares, campesinos, trabajadores del campo, sino dentro de las mismas élites. Porque hay sectores de las élites que consideran que tener tierra da poder, y efectivamente así sigue siendo hasta el presente. Y no querían soltar la tierra porque no querían soltar el poder. Los campesinos comienzan a exigir el acceso a las tierras públicas y exigir también que el Estado los reconozca como comunidades. Esto se da entre los años 20 y los años 30. Las élites aferradas al poder de la tierra se asustan. Y no simplemente se asustan, sino que después van a responder
de una manera que ya se volvió tradicional de las élites, con el terror, con la violencia. El choque brutal, el choque venía teniendo antecedentes en los años 30, en los años 40 comenzaron a darse manifestaciones y en la medida en que la correlación de fuerzas políticas era cada vez más adversa a las posibilidades de cambio, esto vino a expresarse en términos de políticas. Y políticas que a pesar de haberse logrado algunos leves avances, como fue la Ley 200 de 1936, echaron para atrás este proceso y se desencadenó ese proceso del que no hemos podido salir, que es la guerra y la violencia. Viene todo el proceso de construcción del enemigo interno. Entonces Colombia se vuelve el marco de una guerra contra un enemigo interno, que ¿quién es? Nuestros campesinos, el pueblo, es señalado y atacado como el enemigo interno. El país comienza a gravitar en torno a otro eje de su desenvolvimiento económico. Ya no somos únicamente productores de bienes agrícolas y minerales, sino que comenzamos también a producir materias primas para la manufactura. Es decir, hay un cambio en la configuración económica del país y para eso hay mano de obra. Esa mano de obra es precisamente la que ha sido desalojada del campo, que son miles de personas. Personas que perdieron su tierra, personas que perdieron los vínculos de comunidad y que únicamente pueden sobrevivir si se vinculan o a las ciudades o se vinculan en el campo a la transformación económica, al surgimiento de las agroindustrias. Entonces fíjense ustedes que hemos tenido intentos de reforma agraria y esos intentos de reforma agraria se han frenado de una manera sistemática. Tal vez el más conocido, se celebró hace poco un aniversario, fue el de la Ley 135 de 1961. Entonces, después de que se produce la ley en el año 61, viene una resistencia muy fuerte de los sectores terratenientes que concluye con un cónclave que es el Pacto de Chicoral por la población del Tolima, en donde se realizó. Y en ese pacto, ¿qué se acuerda? Que no se va a hacer reforma agraria. En lugar de hacer reforma agraria, se va a hacer colonización. Una de las decisiones más dramáticas que han tomado las élites colombianas, más regresivas. Porque en lugar de abrir los espacios de la agricultura, una agricultura con un potencial inmenso, como lo vamos a ver ahora, lo que hicieron fue abrirle paso a que continuara la gran apropiación y el monopolio sobre la tierra, pero no para utilizarlo, sino simplemente para controlarlo. Se frenó la reforma agraria y a los campesinos que necesitaban tierra porque habían sido expulsados de sus predios, de sus territorios, se les redujo a las colonizaciones, es decir, se les colocó en los bordes de la frontera agraria, donde no iba a haber ningún tipo de desarrollo, no habían carreteras, ni infraestructuras, ni absolutamente nada. La base del problema era la tierra, pero alrededor de la problemática de la tierra fueron surgiendo nuevas dinámicas que hicieron cada vez más complejo el proceso de resolver la cuestión agraria. La propiedad de la tierra sigue siendo importante. ¿Quién designa a los poderes municipales, a los consejos municipales, a los alcaldes, a la burocracia municipal? ¿Quién la designa? Los dueños de la tierra. Y esos dueños de la tierra van configurando la base del poder político, porque de allí se llega a los niveles departamentales, asamblearios, y al Congreso de la República. Es decir, quienes controlan la tierra allá, controlan el aparato electoral. Por eso es tan claro esa relación entre el poder de la tierra y el poder político. Y por eso es que no se quiere, por parte de esta gente, que se modifique la propiedad y la estructura de la propiedad de la tierra. Entonces ese es un problema grave que está afectando el desenvolvimiento económico, social y cultural del país. Poder sobre la tierra, porque quienes lo tienen no permiten que esto se transforme. En Colombia tenemos en todo nuestro espacio geográfico 114 millones de hectáreas de terreno. Algunas están para
la cuestión de zonas de reserva forestal. De esos 114 millones de hectáreas, entonces 40 millones de hectáreas están en manos de los latifundistas y terratenientes, utilizados para la ganadería extensiva, pero siguen subsistiendo formas, digamos, de tenencia de la tierra que en ningún otro país de América Latina existe. Por eso la concentración en la tierra en Colombia en pocas manos es abrumadora. El 87% del territorio nacional está en manos del 7% de latifundistas y terratenientes y otras, digamos, economías de mayor tamaño que hacen también que la tierra siga estando ahí en el centro del conflicto en Colombia. Entonces, viendo que es necesario hacer la reforma agraria, nosotros pusimos como punto fundamental la reforma rural integral. Para comenzar a resolver la problemática del campo colombiano, el acuerdo agrario se cimienta en 3 pilares. Primer pilar, acceso, uso adecuado de la tierra y cierre de la frontera agrícola. Plantea mecanismos para democratizar el acceso a la tierra con énfasis en el campesinado históricamente excluido, regularizar el uso y los derechos de propiedad y el cierre de la frontera agrícola, entre otros. ¿Cuáles son dichos mecanismos y en qué va su implementación? Lo que tenemos a 5 años de comenzar la implementación en el acuerdo de paz es que efectivamente no se ha avanzado de manera real en la democratización. A la fecha se tiene la expedición normativa del Decreto Ley 902 de 2017, el cual estableció, entre otras medidas, todo lo relativo al Fondo de Tierras, pero lo que nosotros hemos identificado desde el Centro de Pensamiento es que fundamentalmente las tierras que se han comenzado a formalizar son procesos que vienen con anterioridad en el antiguo INCODER, y en ese orden de ideas no responden en estricto sentido a lo que es el acuerdo de paz. Entonces, a grandes rasgos, en efecto, no se ha podido avanzar en la democratización de la tierra, del acceso a la tierra en Colombia. Cuando se comenzó los diálogos en La Habana y en la parte final del gobierno Santos, este realizó una serie de ajustes en lo que respecta a la institucionalidad. Ahí contamos con la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, algunos elementos nuevos para la Unidad de Restitución de Tierras. Es decir, se comenzó a pensar en la posibilidad de contar con una institucionalidad distinta para sacar adelante el proceso de la reforma rural integral. No obstante, con la llegada del gobierno Duque, lo que identificamos es un proceso de retroceso. Muchos de los cargos de estas entidades fueron tomados por gente que de manera abierta ha manifestado estar en contravía del acuerdo de paz, y eso se ha evidenciado precisamente en los desarrollos que se tienen a la fecha. Uno de esos casos paradigmáticos es lo que respecta a la jurisdicción agraria, que fue lo que quedó contenido en el acuerdo de paz. No obstante, al surtirse el proceso en el Congreso de la República, esto fue paulatinamente modificándose, lo que terminó siendo la propuesta del gobierno en una especialidad agraria. Nosotros hemos planteado que esta es una interpretación errónea del acuerdo de paz, porque la jurisdicción agraria suponía un aspecto mucho más amplio, mucho más integral para resolver las conflictividades que se viven en la ruralidad colombiana, y la especialidad agraria pues era poder contar con unos jueces con esas especialidades, pero sin las herramientas necesarias para resolver las conflictividades. Otros de los elementos, como la zonificación ambiental, el catastro multipropósito, presentan a la fecha desarrollos muy incipientes. Sobre todo con la zonificación ambiental, lo que se ha vulnerado es el carácter participativo que está contenido en el acuerdo de paz, y en el catastro multipropósito la oposición de muchos terratenientes que lo que buscan es impedir que se tribute quienes tienen más tierra en Colombia. Lo que consideramos nosotros es un mecanismo para desincentivar la concentración de tierra. La zonificación ambiental comenzó con la realización de una serie de pilotos, fundamentalmente en el departamento del Caquetá y parte del Meta.
En eso se realizaron estos pilotos con la participación de la cooperación internacional y también pues siendo fieles al contenido del acuerdo de paz, es decir, con una participación activa y efectiva de parte de las comunidades. Sin embargo, esos pilotos que tuvieron muchos aprendizajes y buenas prácticas no se tradujeron necesariamente en lo que viene realizando el gobierno colombiano. El gobierno colombiano ejecuta un proceso de zonificación ambiental desde los escritorios en Bogotá, desde mapas que no tienen una participación directa con las comunidades, y eso desde nuestro punto de vista, desde el Centro de Pensamiento, identificamos que es un error porque de alguna manera desconoce el conocimiento empírico que tienen las comunidades campesinas y étnicas en los territorios para poder delimitar cuáles son las zonas de protección ambiental y demás. En cuanto a la protección y respaldo a las zonas de reserva campesina, este gobierno en particular y toda la línea y la corriente política de la cual ellos vienen se han opuesto históricamente a esta figura que lo que busca ante todo es reconocer la capacidad de planeación y de ejecución de las comunidades campesinas y sus características de conservación del medio ambiente y la proyección hacia una soberanía y seguridad alimentaria. Lo que hemos visto es que este respaldo, si bien ya se está avanzando en la formalización de distintas zonas de reserva campesina, no avanza en el ritmo que se esperaba cuando se comenzara la implementación del acuerdo de paz, y de alguna manera todavía tenemos muchos rezagos para poder potenciar mucho más esta figura que desde el entender del Centro de Pensamiento puede transformar la ruralidad colombiana. Segundo pilar. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDET. Los PEDET se establecen como un instrumento para la planeación, ejecución, seguimiento y control, entre otros, de programas de acción para la transformación regional, con la participación de las comunidades campesinas, étnicas, con énfasis en el aporte de las mujeres y víctimas que se encuentran en los territorios más golpeados por el conflicto armado, la miseria y la ausencia estatal. Buscan desmontar las geografías de la guerra, priorizando esas comunidades y territorios, derivando en la ejecución efectiva de los planes nacionales de la reforma rural integral que tributan al bienestar del campesinado y a la reconciliación nacional. A la hora de pensar los PEDET se sitúa las condiciones de las geografías de la guerra, un ordenamiento territorial que no genera unas condiciones efectivas para avanzar en algo que uno podría denominar como la espacialización de la paz, es decir, pasar de unas geografías de la guerra a unas geografías de la paz, de tal suerte que se pudieran desmontar unos elementos que configuraban órdenes territoriales excluyentes, desiguales, y que afianzaban órdenes de poder que permitían justamente el desarrollo del conflicto interno armado. Las comunidades y los líderes, las lideresas sociales dan esa discusión, ¿cierto? Hacen esa discusión y se plantean una serie de elementos. En esa serie de elementos se crean los denominados PATR, los Planes de Acción para la Transformación Regional, y en esos PATRs terminan expresándose a través de la definición de una serie de iniciativas de carácter municipal y de carácter regional. Los PATR que se construyen en esta primera fase no logran realmente plantear una apuesta desde una planificación territorial efectiva, desde una lógica del ordenamiento territorial, sino que termina subsumido en una lógica municipalizada con algo aún más problemático. Y es que las iniciativas que terminan sistematizándose, buena parte de ellas son actividades o funciones misionales propias del Estado colombiano, es decir, no se necesitaba hacer un PEDET para que el Estado cumpliera con el desarrollo de una infraestructura de una escuela o un plan de alimentación escolar o un acueducto. Entonces el PEDET, que era una gran estrategia territorial de reordenamiento que permitiera resolver los asuntos fundamentales de los territorios rurales, terminó convertido, permítanme, discúlpenme la expresión tan coloquial, en una lista de mercado de iniciativas que recogían el sentir de unas comunidades y unos territorios abandonados y víctimas de la guerra. O sea, aquí la responsabilidad no es de las comunidades que dicen necesito que garanticen unas condiciones de infraestructura escolar. Aquí es la responsabilidad de un Estado que convoca a las comunidades y permite que el PEDET termine convertido en resolver los asuntos que el Estado debía resolver sin formular
un PEDET. Sin embargo, durante el gobierno de Iván Duque el asunto es realmente problemático. ¿Por qué? Porque distorsionan completamente el sentido y los propósitos del PEDET. El gobierno del Duque intenta plegar el PEDET a la política de paz con legalidad, una política que a todas luces es contraria a los propósitos del acuerdo final de paz, que pierde un horizonte de seguridad integral, que se queda atrapada en una lógica de la securitización, de la militarización y de la estabilización. Entonces, el gobierno de Duque lo que hace es tomar los PATRs y esos PATRs volverlos hojas de ruta. Para eso privatiza el proceso de los PEDET, que es un asunto muy sensible que se asiste durante el gobierno de Duque. Un segundo elemento que es muy problemático es la transformación de la temporalidad para la implementación de los PEDET. El decreto que se reglamenta durante el gobierno de Juan Manuel Santos establece 10 años para el desarrollo, la implementación de los PEDET, y el gobierno de Duque lo extiende a 15 años, por supuesto sin extender la financiación. ¿Eso qué quiere decir? De facto que se dilata el tiempo para lograr los objetivos de los PEDET. Las hojas de ruta que conocemos de las regiones que hay en este momento terminan priorizando dos asuntos: políticas públicas para servicios públicos y reducción de tasas de criminalidad. Es decir, lo que debería ser un plan estratégico de transformación del territorio terminan siendo hojas de ruta para resolver asuntos de servicios públicos, acueducto y alcantarillado, mejoramiento de de infraestructura de vivienda de ciertas comunidades, entre otros. Durante el gobierno de Santos, con las críticas señaladas o con las críticas advertidas, se habían priorizado o se habían planteado por las comunidades 32.000 iniciativas. De esas 32.000 iniciativas, solo son habilitadas bajo la metodología de Deloitte el 15% de las iniciativas. Es decir, estamos diciendo que las comunidades habían planteado, en las comunidades donde se habían, o en las regiones donde se habían establecido, yo qué sé, 1.500 iniciativas municipales, apenas se habilitan entre 80 y 100, es decir, se deja por fuera un conjunto importante, porque se terminan habilitando ciertas iniciativas donde el sujeto prioritario o el sujeto que se va a ver beneficiado no es precisamente la economía campesina, no es precisamente las comunidades étnicas. Ahí hay un punto crucial, y es que las comunidades étnicas han denunciado que sus horizontes, sus apuestas no son recogidos realmente en estas hojas de ruta, es decir, las comunidades étnicas no se sienten representadas en estas hojas de ruta construidas durante el gobierno de Duque, y las mujeres tampoco, es decir, las iniciativas de género no existen, no hay dispositivos y políticas claras conducentes a transformar las desigualdades basadas en género y las violencias basadas en género. Y adicional hay un elemento que es importante situar en este análisis, en esta caracterización, y en efecto es el problema de la securitización y de la consolidación territorial que persigue el gobierno de Iván Duque. Es una lógica de consolidación realmente vía militarización. Entonces, entre las figuras están estas zonas estratégicas especiales de intervención o zonas futuro, que 5 de las grandes zonas futuro coinciden con territorios PEDET, y lo que está planteado para estos territorios es fortalecer lógicas de militarización, muchas de ellas apoyadas por la asistencia militar de la SBAF, la asistencia militar que da a los Estados Unidos a través del Comando Sur, en 5 regiones que son estratégicas o geoestratégicas desde la lógica militar, pero que lo que han venido es asusando más desarrollo de la guerra en territorios que hoy deberían ser territorios para la paz. Entonces, esta asociación de PEDET con estabilización es el correlato de la lógica de la consolidación territorial vía la militarización territorial, pues con los impactos humanitarios que desafortunadamente hoy padecemos y que padecen muchas poblaciones que han trabajado por la paz, que impulsan la paz, pero que hoy siguen siendo víctimas, sus líderes y lideresas asesinados, perseguidos, o muchas comunidades en condición de desplazamiento forzado.
Tercer pilar, Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral. Se refiere a los planes nacionales orientados a la superación de la pobreza rural y el cierre de la brecha campo-ciudad. Busca avanzar en el mejoramiento de la vida en la ciudad y el campo, reduciendo la pobreza rural multidimensional y erradicando la pobreza extrema en un periodo de 15 años, no solo mediante el acceso a la tierra, sino mejorando el ingreso de las familias rurales, impulsando su economía y la provisión de bienes y servicios públicos. Los planes nacionales de la Reforma Rural Integral se agrupan en 3 niveles. Nivel 1. Infraestructura y adecuación de tierras. Contemplan los planes relacionados con el desarrollo de la infraestructura pública y productiva en el campo colombiano. Nivel 2. Desarrollo social y acceso a derechos. Contemplan los planes relacionados con el acceso a derechos económicos, sociales y culturales para los pobladores rurales. Nivel 3. Fortalecimiento de la economía campesina y la generación de ingresos. Primero hay que señalar que de acuerdo al Plan Marco de Implementación se estimaba que todos los planes nacionales para la Reforma Rural Integral tenían que estar adoptados para el año 2018. Esto no fue así. Muchos de ellos se han terminado por adoptar en el año 2020 y 2021 y 5 de ellos todavía se encuentran o en formulación o en cierre técnico. Estos que no se encuentran todavía adoptados corresponden a temas muy sensibles para la transformación del campo colombiano, como lo son la salud rural, la educación rural, la soberanía alimentaria. Entonces, lo que nosotros comenzamos a identificar ahí es que no se cumplió con el tiempo establecido del Plan Marco de Implementación. Esto tiene un impacto directo en la potencia transformadora de los programas de desarrollo con enfoque territorial, porque muchos de los PDET fueron adoptados en la ausencia de los planes nacionales de reforma rural integral. Entonces, lo que tenemos a la fecha es planes adoptados, 5 por adoptar y todavía con muchas limitaciones por ausencia de presupuesto en la implementación de estos planes ya a nivel nacional. Eso significa que del presupuesto nacional la gran mayoría de inversión tendría que volcarse al campo, con la distribución inicialmente de la tierra, pero también, digamos, con el apoyo tecnológico, de crédito, de los especialistas, de la sustentación de los precios y con los distritos de riego, que permita a la vez que el campesino adquiera la tierra, se pueda tener una vivienda digna en el campo. Entonces nosotros sí creemos que el campo puede ser dignificado, que hay que darle oportunidad a las familias campesinas para que tengan acceso a la unidad básica familiar que pueda sostener una familia y hacer los planes sustentables a largo plazo y que la gente pueda, digamos, además poder vivir en paz. A un poco más de 5 años de la firma del acuerdo final, el balance específico frente a los PDET es desolador, es decir, no se han cumplido los propósitos acordados, no se ha logrado generar una espacialización de la paz, es decir, hacer el tránsito de las geografías de la guerra a las geografías de la paz, sino que por el contrario son hoy los territorios PDET donde se despliega con más horror y con más dolor el conflicto, la confrontación, y es donde se afianzan, aunque bajo otras formas y bajo otras expresiones, unas geografías de la guerra. En todo caso, pese a lo señalado, los PDET, creo que es importante decirlo, siguen siendo un dispositivo importante para la construcción de la paz, para el desmonte de las geografías de la guerra, y es importante que se pueda reconducir el proceso de implementación. Es importante volver a esos PDET originales, porque esos PDET implementados en el horizonte construido pueden generar condiciones para una paz estable y duradera. Todos estos elementos nos dan la imagen de ese país tan complejizado, con una guerra feroz que lo atraviesa por más de 60 años. Y en esa medida, comenzar a resolver el problema de la tierra es comenzar a resolver
el problema de la guerra. Y al soltar la tierra, como se decía en algún libro, para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. La implementación del Acuerdo de Paz de La Habana es requisito indispensable para lograr la paz y la reconciliación entre todos los colombianos. Los 4 años del gobierno de Iván Duque representan un retroceso en lo esencial de lo pactado en La Habana. El pueblo colombiano anhela la paz y tiene la esperanza que Petro logre desplegar la potencia transformadora del acuerdo y lo implemente integralmente. La comunidad internacional ha sostenido contra viento y marea este acuerdo de paz, igual que lo ha hecho la antigua comandancia guerrillera y quienes ahora estamos en el Partido Comunes. A la comunidad internacional, al pueblo colombiano, a los estudiantes, a las mujeres, a los obreros, a los campesinos, a los indígenas, a los sin trabajo, les debemos esa defensa integral y nos han acompañado. Ahora hay la oportunidad de crear una nueva correlación de fuerzas que reimpulse este acuerdo de paz que seguramente las generaciones futuras nos van a agradecer este esfuerzo que este pueblo colombiano viene haciendo en el presente.